Hoy les vamos a contar un poco de cómo se vivió el golpe de Estado y la dictadura militar a nivel nacional e internacional en 1973, teniendo como testigos para corroborar tales hitos a personas sobre los 60 años. A nivel nacional, en 1973, el presidente Allende es derrocado por un golpe de Estado al mando de Pinochet, quien era jefe del ejército en ese entonces. Durante este periodo se cometieron diversas violaciones de los derechos humanos, entre ellos se registraron miles de personas en prisión, las cuales fueron torturadas, mientras que otras se les dio la muerte. En 1980 fue decretada una nueva constitución donde Pinochet reafirmaba su cargo como presidente. La llamada Guerra Fría es el periodo de enfrentamiento indirecto entre el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el socialista liderado por la Unión Soviética, entre 1945 y 1991, aunque la rivalidad entre ambos países nunca se materializó en un choque directo. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética extrapolaron sus conflictos más allá de sus fronteras, articulando eje de influencias en países aliados a satélites en los que sí se enfrentaron. La Guerra Fría tuvo su primer efecto en Chile durante 1947, el alineamiento del Partido Comunista con las sucesivas políticas, impulsados para la Unión Soviética. No solo provocó el creciente anticomunismo de amplios sectores de la sociedad chilena, expresada en la fundación de la Acción Chilena Anticomunista H, la persecución a militantes iniciadas por el presidente Gabriel González Videla, ejemplificada con la detención de cientos de dirigentes comunistas sin el campo de prisioneros del Pisagua, sino que también generó un deterioro en la unidad de los partidos de izquierda. ¿Cuál es su nombre? Olga Díaz Espinosa, ¿Cuál es su edad? 65 años. Durante septiembre de 1973, ¿qué ocupación ejercía? Estaba estudiando Pedagogía en Matemática en la Universidad Católica de Chile. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973? Cuando yo me enteré del golpe, iba a tomar la micro porque tenía clase a las 9, así que yo como a las 7:30, no, como a las 8, lo pasadito era, salí a tomar la micro y mi mamá me llama, me dice, no puedes ir, o más tarde, no me acuerdo, no puedes ir porque, y a todo esto yo salía a la calle y no había micro, no se veían micro, estaba todo como ¿qué pasa? Me dicen, no vaya porque en la radio dicen que hay un golpe de Estado y que no van a haber micro. Ay mamá, ¿cómo no van a haber micro? Y yo me fui nomás a la esquina de Américo Vespucio, porque yo vivía al frente aquí del colegio, y me fui a Américo Vespucio a esperar el bus que me llevaba a la Alameda, ¿ya? Y ahí estaba parada y no llegó nunca el bus y me tuve que devolver. Y sí, había estado, el golpe de Estado. ¿Y usted cómo vivió ese momento? Mal, porque yo era revolucionaria, yo era de izquierda, mis padres eran más de centro y yo siempre alegaba de que esto es malo, de que porque no tienen derecho los trabajadores, que porque los estudiantes no tenemos derecho a esto, siempre peleando. Y me echaron hasta de la casa. Un día me dijeron, si no le gusta, usted vive bajo nuestro techo y si no le gusta se puede ir. Como no tenían dónde irme, así que no discutía con ellos. Y la verdad es que no podía estar discutiendo con ellos. Así. Pero entonces yo estaba muy sentida, muy triste porque yo estaba empezando mi carrera, entonces ¿qué iba a pasar conmigo? Eso. Considerando el contexto de aquella época, ¿cree que era necesario un golpe de Estado y una dictadura militar para resolver las diferencias que tenía el país en ese momento? Para nada, no. Ningún punto de vista, porque nosotros tenemos derecho, todos los ciudadanos tienen derecho a pensar y nadie tiene derecho a limitarte tu vida, ni menos matar a otro, ni menos porque a mí se me desaparecieron profes en la universidad. Cuando yo llegué a tomar los ramos ya no estaban desaparecidos, entonces no por pensar distinto, porque eran buenas personas, teníamos derecho a esta forma de vida. Si no estaban de acuerdo, el pueblo diría sí o no y votarían en contra, pero no tenían por qué haber hecho eso, porque además fue
fue un recuerdo malo de mi adolescencia. Yo tenía 18 años, sí, 18 o 19, y eran recuerdos de mal, porque amigos míos también lo estaban pasando mal. En la mañana del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas se tomaron la capital de Chile, anunciando por radio que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. A eso de las 10:30 de la mañana, los tanques atacaron el Palacio de la Moneda. Horas después, cazabomberos Hawker Hunter continuó con el ataque. En la tarde, un grupo de soldados fue enviado a derribar la puerta del Palacio Presidencial y Allende decide rendirse y deponer las armas. Como acto seguido, este se suicida. Después del golpe militar, sobrevino una dictadura férrea, en la cual se cometieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Se suprimieron partidos políticos, se limitó la libertad de expresión y fue disuelto el Congreso Nacional. También cabe destacar que el Estado Nacional fue el mayor campo de detención. Alrededor de 30.000 partidarios de la Unidad Popular fueron hechos prisioneros, torturados y muchos asesinados. Entre ellos se encontraba el cantautor Víctor Jara. ¿Cuál es su nombre? Elcida Jara, ¿Su edad? 68. Ya. ¿Qué ocupación tenía durante septiembre de 1973? Dueña de casa. Ya. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973? ¿Y cómo vivió ese momento? Para mí fue impactante porque ver que que nosotros nos dijeron que ese campamento iba a ser bombardeado. Ya. Ya. ¿Cuál es su nombre? Hortensia Jara, Ya. ¿Qué edad tiene? 73. ¿Cuál era su ocupación durante septiembre de 1973? Teníamos una ocupación nosotros porque yo trabajaba como asesora de hogar nomás. Pues. Ah, ya, era dueña de casa. Claro, y dueña de casa. Ya. ¿Qué se encontraba haciendo el 11 de septiembre de 1973? Ay, que... Nada, estábamos en ese tiempo, me acuerdo que estábamos viendo en un campamento. Ya. Y de ahí lo allanaron a nosotros, se lo rodearon todos los militares porque lo iban a sacar, porque era una toma la que habíamos tenido nosotros. Y de ahí llegaron, lo allanaron, sacaban todas las cosas de la casa y a mi marido lo veían así, que dijera la verdad si tenía arma o no tenía arma. Y que si nosotros apenas teníamos la casita que era medio, ¿no? Así que no, todo eso pasó en el golpe del Estado. Y el régimen que lo tenían era de las 6 de la mañana hasta las 8:30 se abría esto y un poquito de cada cosa. Y hacíamos unas tremendas colas. Para la mercadería. Para poder conseguirse un kilo de azúcar, un kilo de pan, mi hermano se levantaba a las 5:30 para conseguirse unos kilitos de pan para arriba para la cordillera. Considerando el contexto de aquella época, ¿cree que era necesario un golpe de Estado o una dictadura militar para resolver las diferencias que tenía el país? Sí, en ese momento sí. Sí, porque estaban muy escasas las cosas y no teníamos. Había que hacer cola muy temprano, a las 5 de la mañana había que estar en la cola y ahí en Manquehue, ahí con Apoquindo, ahí hay un supermercado en ese tiempo y ahí hacíamos cola a comprar mercadería. El modelo económico neoliberal que se instauró en el periodo de dictadura permitió bajar la hiperinflación heredada en 1973 y recuperar la actividad económica del país, pero este también trajo algunas consecuencias, como la desindustrialización nacional, baja inversión productiva, alta inversión especulativa, profundización de la desigualdad, excesos de importaciones, deterioro de la educación y la inversión en el sistema de salud público, además de un elevado desempleo. Considerando el contexto de aquella época, ¿cree que era necesario un golpe de Estado y una dictadura militar para resolver las diferencias que tenía el país en ese momento? No era necesario. ¿Cuáles fueron las acciones o políticas del periodo de dictadura que más han impactado a Chile hasta hoy? Por ejemplo, la violación de derechos humanos o la Constitución, la ISAPRE, la FP. ¿Sí? ¿La han afectado? En el ámbito político hay una disolución del Parlamento, de partidos políticos de izquierda y receso de todos los demás.
disolución de todas las organizaciones populares a nivel municipal, provincial y nacional, control de toda actividad nacional en los niveles administrativo, educacional y poblacional. ¿Considera en el contexto de aquella época, cree que era necesario un golpe de Estado y una dictadura militar para resolver las diferencias que tenía el país en ese momento? No solamente se utilizaron la excusa creada por el gobierno norteamericano para derrocar al compañero Salvador Allende. ¿Cuáles cree que fueron las acciones o políticas del periodo de dictadura que más han impactado a Chile hasta hoy? Por ejemplo, la violación de derechos humanos, la Constitución de 1980, la implementación del sistema de ISAPRES, las nuevas leyes y políticas laborales o el sistema de AFP. Todas las anteriores, sin duda. En un país tan dividido y polarizado, ¿qué tendencia política asumía en esa época? Yo asumí, no tenía ninguna militancia política, yo era muy joven, tenía 16 años. Ya. ¿Y actualmente de qué sector se asume? ¿Derecha, centro, izquierda? De ultra izquierda. ¿Cuáles cree que fueron las acciones o políticas del periodo de dictadura que más han impactado en Chile hasta hoy? Por ejemplo, la violación de derechos humanos, la Constitución de 1980, la implementación del sistema de ISAPRES, nuevas leyes y políticas laborales, además del sistema de AFP. Todo. En un país tan dividido y polarizado, ¿qué tendencia política asumía en esa época? La verdad es que debo reconocer que no había, en esa época los jóvenes no estábamos muy involucrados en política y no me atrevería, digamos, a nombrar nada, sino que por familia, digamos, de contar cristiano, pero por familia. ¿Y actualmente de qué sector se asumen? ¿Derecha, centro, izquierda o ninguno? De ninguno. En un país tan dividido y polarizado, ¿qué tendencia política asumía en esa época y cuál asume actualmente? ¿Derecha, centro, izquierda o ninguna? Ninguna. Ninguna. Gracias. ¿Eso? Sí. Después de estudiar estos sucesos, podemos decir que se han generado muchas repercusiones presentes hasta hoy en día, como lo son la Constitución de 1980, el sistema de las AFP, la implementación del sistema de las ISAPRES y las políticas laborales, además del sistema económico del país. A pesar de todo el tiempo que llevamos sin la dictadura, sus 11 pilares dictatoriales nos acompañan en conjunto con el dolor y la esperanza de que aparezcan los familiares que forman parte de los detenidos desaparecidos a quienes se les violaron los derechos humanos.